¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sesión número 4 de este seminario de lectura que estamos reprogramando, un seminario que teníamos pensado realizar en el mes de agosto y que estamos ahora reprogramando en septiembre. Este seminario se titula José Revueltas y el cine porque justo estamos revisando un texto de este autor, El conocimiento cinematográfico y sus problemas, un libro de José Revueltas publicado por la UNAM en 1965, una primera edición de este libro dentro de su colección Temas de Cine. Hoy vamos a revisar el capítulo tercero que tiene que ver con cómo procede la película. Ya en la sesión anterior habíamos revisado precisamente este capítulo segundo con dos apartados en donde Revueltas nos habla de el método y cómo es el propio método que él aplica, cómo él va derivando cuando él trata de hacer o pretende trabajar un texto literario y llevarlo al cine a través de un guión, cómo procede primero haciendo un análisis literario, de ahí un análisis cinematográfico para finalmente poder elaborar el guión cinematográfico. Esa sesión, la sesión anterior, fue la exposición que hace José Revueltas del método que él sigue. En este tercer capítulo ahora aborda este procedimiento de la película. Antes de comenzar, los invito como siempre les comento, a dejarnos su like, su me gusta, a compartir el enlace de esta transmisión con las personas que consideren les pueda interesar esta revisión que estamos haciendo a estos textos que en general abordan la cuestión cinematográfica desde distintas perspectivas, a veces más en un enfoque histórico, a veces en alguna parte más teórico, pero todo en torno a la cinematografía. Bien, vamos entonces a iniciar la revisión de este capítulo tercero. Estamos en la página 68 de esta primera edición del libro. El capítulo tercero lleva por título Cómo procede la película, y en esta, como ya ha dicho Revueltas, que el guión cinematográfico, el libreto de filmación, es la película misma prefigurada en sus términos más exactos posibles. Dice que se trata de una afirmación teórica, ya que por lo general el guión sufre modificaciones aún hasta en los momentos inmediatamente anteriores a ser filmado. Pero estas modificaciones siguen siendo guión, siguen siendo modificaciones del guión. Son pues la película. Tomemos la cosa por el lado opuesto. Vamos a suponer, nos propone Revueltas, que una película se transcribe por alguien en el momento mismo de estarla viendo en la pantalla. El modo o al modo como un locutor de radio transmite un encuentro de fútbol sin que se le escape uno solo de sus detalles. El locutor de radio nos está haciendo ver ese evento deportivo por medio de la palabra hablada y no hace otra cosa que darnos el guión de tal espectáculo. La diferencia radica aquí en que el locutor transmite un espectáculo cuyo desarrollo es imprevisible e inesperado, mientras que aquella persona que se ocupó en transcribir la película nos dará un guión concluido, muy exacto, inmodificable, que se proyecta en la misma forma en que fue escrito cada vez que se exhibe esta película. Esta es la causa por la que afirmamos, dice Revueltas, que el guión cinematográfico no es ni puede ser otra cosa diferente a la película y que entre ambos existe una identidad absoluta, total y completa. Este modo de ser, este comportamiento de la película se expresa o debe expresarse, dice Revueltas, en su guión. En la página 69 se pregunta en qué consiste ese modo de ser, ese comportamiento de la película. Y bueno, con esta pregunta va a entrar en el punto medular del problema de este capítulo.
Dice Revueltas que la película es una integración determinada que se produce a lo largo de un proceso de agregaciones también determinadas. No hablamos, dice Revueltas, del hecho físico de la película, que ya se da por establecido, por ejemplo, la emulsión sensible, la fotografía, la actuación fílmica, el revelado, la edición, hasta que la película se da por concluida como un proceso, un producto industrial. Este es un problema tan diferente al ángulo en que Revueltas aborda la cuestión, como lo son la factura de un libro, el papel que se imprime, la encuadernación, respecto a lo que es el libro mismo, independientemente de la forma en que fue editado. Si se nos pregunta, dice Revueltas, ¿qué leemos cuando alguien nos sorprende con un libro bajo el brazo? No le contestamos que lo que nos sorprendió fue un volumen en octavo, porque no es eso lo que leemos, sino en lo que leemos. Así también cuando hablamos de la película como una integración determinada, nos estamos refiriendo precisamente a la obra cinematográfica y no a ningún otro aspecto particular del fenómeno. Pero, ¿por qué una integración primero y luego una integración determinada? A esto responde Revueltas que en realidad toda obra de arte es una integración determinada que está constituida por elementos que se componen, que se combinan, se armonizan, se integran dentro de una forma. Esta forma a la que definen sus determinaciones específicas. Por ejemplo, hace mención Revueltas de los sonidos en el caso de la música, los colores y las formas en la pintura, el volumen y los espacios en la escultura y la arquitectura, las palabras en el caso de la poesía. La integración no es sino el movimiento de la cosa artística y las determinaciones que la definen no son sino su contenido. En la página 70 nos dice que el movimiento, en consecuencia, está sujeto a las leyes del movimiento en general, adecuadas a su determinación específica. Un problema sobre el que volverá más adelante Revueltas. La primera de las determinaciones de la película, dice el autor, es el tema. El tema es la primera determinación de una película. Dice al respecto que la película se integra primeramente en el tema, comienza a integrarse en el tema cuyo movimiento, cuyo desarrollo busca. Dice Revueltas que podemos decir que el tema es la película inconcreta, la película en estado de idea, del mismo modo en que el tema de Colón es la redondez de la Tierra y la determinación inicial de su viaje. No hay nada, apenas la idea, pero si la idea es real, por cuanto a que exista objetivamente como una necesidad expresable, una necesidad de ser expresada, será tan poderosa que dé vuelta a la Tierra. Parecería, dice Revueltas, que exageramos, pero aún reducida a los límites y a la magnitud del cine, esta es una ley. La idea como el reflejo de la realidad, de una realidad que se dirige al encuentro de su forma. La primera fase sigue en la página 70, en la que se comienza a formular el tema para la película, es una abstracción, una generalidad. Dice Revueltas, lo que la película quiere decir, su deseo, la concesión de un deseo, como en los cuentos de hadas, porque el cine maneja precisamente esa magia, esa milagrería realista y veraz. Y se pregunta Revueltas, ¿qué tema elegir? ¿Dónde está el tema? En algún libro de Somerset Maugham expone ideas muy exactas al respecto. Dice que el tema, la fábula, el cuento, está en cualquier lugar, en todos los lugares. Está en
escaparate que contemplamos al mismo tiempo otra persona y yo, y que esa persona descubre, mientras que a mí se me escapa de los ojos porque no lo supe ver. Saber ver, dice Revueltas en la página 71, he aquí este saber ver como una virtud no muy frecuente. Wilde se refería a ello con menos comedimiento que el de Somerset Maugham, y donde el artista percibe un efecto, el pequeño burgués pesca un resfriado. Pero se va a ceñir entonces Revueltas al tema y va a trabajar sobre las ideas de Pudovkin, quien encuentra un tema. Por ejemplo, la alegría del encarcelado. El tema de la alegría del encarcelado es una abstracción bastante difícil, dice Revueltas, y se apresura a realizarlo cinematográficamente. Ahora vamos a ver cómo Pudovkin lo realiza, según su conocidísimo ejemplo. Escribe Pudovkin sobre este particular y cita, hay una larga cita de Pudovkin en la página 71 al respecto, y leo la cita de Pudovkin que recupera Revueltas. En mi película anterior, La Madre, me había propuesto conmover al público no mediante la interpretación psicológica de los actores, sino por los medios de creación propios del montaje. El hijo se halla en la cárcel. Repentinamente le pasan un papelito con un mensaje secreto según el cual será libertado al día siguiente. Se trataba de mostrar cinematográficamente la expresión de su alegría. El efecto de una fotografía de la cara, emocionada por la alegría, se hubiera disipado sin dejar huellas. Por lo tanto, mostré el juego de las dos manos y, en un gran primer plano, la mitad inferior de la cara, la boca sonriente. Estas tomas las armé junto con otro material diferente. Eran tomas de un arroyuelo primaveral saltando impetuosamente entre las piedras, el juego de los rayos del sol que se reflejaban en el agua, pájaros jugueteando en la charca del pueblo y, finalmente, un niño que ríe. Con esto me parecía haber dado forma artística al concepto alegría del encarcelado. No sé qué reacción tuvieron los espectadores frente a mi experimento. Por mi parte, estoy profundamente convencido de su eficacia. Hasta aquí la cita de Pudovkin en su libro Argumento y montaje, bases de un film, que aparece en el prefacio. Este fragmento, esta cita que recupera Revueltas en la página 71. Continúa el autor en la página 72 diciéndonos que este ejemplo de Pudovkin, que hace referencia a un momento de la película y no a su integración total, nos ofrece, sin embargo, este principio básico en que se sustenta esta integración, es decir, el montaje. El tema se va a ir integrando, dice Revueltas, mediante agregaciones sucesivas. Se convertirá en argumento, luego en una versión cinematográfica más aproximada y finalmente, después de su máxima depuración, es decir, de un análisis exhaustivo, en preencuadre y guión cinematográfico. Pero mucho más importante que todo este proceso, dice Revueltas, son las leyes que lo rigen y con cuyo conocimiento nos habremos adentrado a la esencia misma del cine. Se pregunta entonces Revueltas, ¿qué es el montaje? Tomemos la definición que hace Eisenstein en su libro El sentido del cine. Y viene una cita de Eisenstein que dice lo siguiente: el montaje se ha definido anteriormente así: la parte A, derivada de los elementos del tema que se desarrolla, y la parte B, derivada de la misma fuente, en yuxtaposición dan origen a la imagen en la cual el tema está más claramente encarnado. O la representación A y la representación B deben ser escogidas entre todos los aspectos posibles del tema que se desarrolla y estudiadas de tal manera que su yuxtaposición, es decir, la yuxtaposición de esos elementos y no de otros alternados, evoque en la percepción y sentimientos del espectador la más completa imagen del tema. Hasta aquí la cita de Eisenstein
en su libro El sentido del cine. Continúa Revueltas apuntando que, aunque el mismo Eisenstein al principio de su libro expone una definición general y completa de lo que es el montaje, se va a servir de la anterior por este carácter que tiene, con una relación inmediata con la organización, con la integración específica de los trozos de película a partir de tomas individuales. Antes de continuar, dice Revueltas, tenemos que volver a un punto que dejamos pendiente anteriormente en el capítulo, y el cual prometimos abordar, que era la integración como movimiento de la cosa artística y, por lo tanto, como parte del movimiento de la materia en su conjunto y sometido a las leyes que lo rigen. La página 73 nos dice que esto quiere decir que la integración de la obra artística no puede ser ajena, no se puede sustraer a principios generales de que estos cambios cuantitativos se transforman en cualitativos, de que en cada cosa residen, unidos dentro de un equilibrio transitorio, los elementos contrarios de la cosa misma, y finalmente que la ruptura inevitable de este equilibrio supera el estado anterior de la cosa dentro de una integración superior que niega lo que negaba a la propia cosa en la fase anterior de su desarrollo. Aquí nuevamente vemos esta concepción también dialéctica de entender el asunto. Insiste Revueltas en la idea de presentar este aspecto del problema, porque para muchos cineastas cuyo desdén por los conocimientos ajenos al oficio es proverbial, el montaje resulta ininteligible a causa de su ignorancia de las leyes de la dialéctica y reducen los principios de aquel a sus aspectos más rudimentarios y artesanales. Incluso el hecho de no considerar que exista otra forma de montaje fuera del montaje en el cuadro, es decir, las sobreimpresiones de película que aparecen en la pantalla como imágenes yuxtapuestas una encima de la otra. Sigue Revueltas diciéndonos que el montaje no es sino la expresión concreta de los principios generales de la dialéctica, expresados dentro de las determinaciones específicas de la obra cinematográfica, de la película. Aquí es interesante cómo está planteando esta cuestión del montaje también, un poco siguiendo la idea de Eisenstein en términos de unos principios dialécticos generales. Y continúa, dice, ya dijimos que la primera de estas determinaciones es el tema, en relación con el cual citamos el caso del ejemplo de Pudovkin, de la representación de la alegría del encarcelado. A esta distancia de los años que nos separan de esa gran obra maestra que fue La madre de Pudovkin, este tipo de montaje, el método de montaje, mejor dicho, que eligió Pudovkin, nos parece ya primitivo, dice Revueltas. Sin embargo, esto no le resta méritos, ni belleza, ni verdad. ¿Qué ocurre? Dice Revueltas. Bueno, lo que ocurre es que ese método de montaje no puede usarse sistemáticamente en todos los casos, porque no es sino una forma concreta y particular ante circunstancias que fueron también concretas y particulares del propio Pudovkin. Esta forma será válida de nuevo solo cuando la naturaleza de la materia elegida imponga, por sus propios impulsos internos, este método de obtener una expresión emocional. Dice Revueltas que esto lo demuestra, por ejemplo, la película Hiroshima, mi amor, donde este tipo de montaje es aplicado con talento y nobleza. Pero Revueltas propone detenernos en un detalle muy particular en la cita de Pudovkin y dice lo siguiente: en mi película anterior, La madre, me había propuesto conmover al público,
no mediante la interpretación psicológica de los actores, sino por los medios de creación propios del montaje. Hasta aquí la cita de Pudovkin que recupera Revueltas. Ya para terminar, el último párrafo de este capítulo dice Revueltas: si nos atuviéramos a esta frase de Pudovkin, se podría pensar que este director no consideraba el montaje como principio universal, que preside todo el proceso de la integración cinematográfica, ya que Pudovkin excluye, y cita, la interpretación psicológica de los actores. A esto Revueltas dice que en efecto hay algo de eso y que se puso de relieve por la década de los años 20 entre los cineastas rusos cuando se suscitó la polémica sobre los alcances del montaje. Y nos adelanta Revueltas que sobre esto se va a ocupar, sobre esta cuestión se va a ocupar en el siguiente capítulo. Este capítulo será la integración cinematográfica en el montaje a partir del fotograma. Bien, hasta aquí la revisión que hemos hecho de este capítulo tercero, cómo procede la película, rescatar esta concepción dialéctica que tiene Revueltas también del montaje, de la importancia que le da a la presentación del tema como un elemento fundamental en todo esto, y cómo es que hace también una valoración de los procesos que llevaron algunos cineastas rusos en su montaje, en su época, y cómo lo va también colocando en un momento histórico, y cómo es que va también planteando que no todo montaje va a resultar para diferentes películas, sino que tendrá que tomarse en cuenta el propio contexto y la propia intención que se quiere lograr con el filme. Sin embargo, esto no anula aquel tipo de montaje que Pudovkin realizó en su momento. Bien, hasta aquí entonces la revisión de este capítulo tercero. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta cuarta sesión del Seminario de Lectura José Revueltas y el Cine, en la revisión del libro El conocimiento cinematográfico y sus problemas, publicado por la UNAM en 1965, una primera edición dentro de la serie Textos de Cine. Textos de Cine, sí, efectivamente es el título de esta colección. Primera edición, así es que pues los invitamos a que el día de mañana continúen con nosotros dándole seguimiento a este seminario que hemos reprogramado, que estaba originalmente pensado para llevarse a cabo en agosto y que ahora le estamos dando desarrollo en este mes de septiembre. Bien, pues muchas gracias. Los esperamos el día de mañana a 9 de la noche para la quinta sesión de este seminario. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y hasta el día de mañana.